repaso de lo que dijimos la otra vez, habíamos llegado a armar el plano tangente, que por ejemplo Macarena me mandó un plano tangente que hizo, lo estuve mirando, ¿no es cierto Macarena? Que me Sí, mandó un planito tangente, sí. ¿viste cómo me acuerdo? Acá, Mirá. acá le hice otro, se lo estaba por mandar y no llegué, pero le hice otro también. Ella armó unos planos tangentes por ahí, todavía con el GeoGebra no se anima, me lo manda todo en cálculo. Estaría bueno que me mande a ver si lo podés graficar y podés mirar la superficie, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver de a poco a ver si se puede ir animando. Vamos a repasar un poco los conceptos. Habíamos definido, a ver, la derivada parcial era muy importante para determinar la diferenciabilidad. ¿Se acuerdan que la diferenciabilidad era la derivada en todas las direcciones posibles del disco? Estamos hablando de un campo de R2 en R, después esto se generaliza y estamos hablando de campos escalares nada más. O sea, estamos en una situación muy particular, un poquito más que la del análisis 1. No sé si me siguen. Bien. Y aparte la derivada en un punto, o sea, la diferencial en un punto o la derivada parcial en un punto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces habíamos definido. A ver, voy a ir poniendo la pizarra para ir haciendo un punteo de lo que habíamos dicho. Si ustedes hay alguna duda me van preguntando, ¿no? Como se borró la clase, vamos a tratar de hacer un punteo de lo que ya dijimos. Habíamos definido entonces. Tenemos que lograr saber cuándo una función es diferenciable, o sea, la diferenciabilidad en un punto. ¿Está bien? Entonces habíamos empezado para un campo. Escribir bien, porque si no después queda mal en el video y ustedes no entienden nada cuando lo van a ver. Un campo escalar que va de R2 en R nada más, ¿eh? O sea, un campo F que vaya de R2 en R. Y el punto, qué sé yo, el punto X0 sería de coordenadas X0 y 0, ¿no? Porque si estamos de R2 en R, esto pertenece a R2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Hasta ahí estamos bien? Para definir la diferenciabilidad en un punto, lo primero que habíamos definido que eran las derivadas parciales, ¿no? Sí. En un punto, en el punto. Y habíamos definido la derivada parcial de f respecto de x en el punto x0 y 0, lo definíamos como el límite de h tendiendo a 0, de f de x0 más h y 0, menos f de x0 y 0 sobre h, ¿no? Primera derivada parcial. ¿Recuerdan esto? La segunda, la derivada de f respecto de y en x0 y 0, eso viene dado por el límite de k, ¿no? Tendiendo a 0, llamado k, creo. De f de x0 y 0 más k, menos f de x0 y 0 sobre k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? A ver, ¿qué me dicen? ¿Fui muy rápido? ¿Quién era h? A ver quién me dice quién era h. ¿Quién era el incremento? H es el incremento en x, por lo tanto, ¿quién? X menos X0. Muy bien. ¿Quién está tan afilado que lo dijo tan rápido? Tiene miedo de quedar mal adelante de los demás. Telma. Telma. X menos X0, pero la X esta, ¿eh? Donde X es un punto genérico de las coordenadas X, Y de adentro del disco. Esto está, ¿dónde? En el disco de radio R y centrado en X0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Este punto es un punto que pertenece al disco y este es el centro del disco, ¿no? X0, recuerden que es el centro del disco. ¿Están de acuerdo, no? ¿Se acuerdan de todo esto? A ver, ¿qué me dicen?
centro del disco acá. ¿Sí o no? Ahora miramos el dibujo. ¿Y K quién es? Y menos I0. Muy bien, y menos I0. Sería la otra, la resta de estas dos coordenadas, del centro del disco con un punto que está en el interior. Este punto pertenece al disco, o sea, está en el interior del disco. A ver, miremos un poquito dónde está cada bicho de esto. Acá teníamos el macetón. Díganme cuando ven el macetón. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí está el disco. ¿Ven el disco? Habíamos tomado el punto. Esperen que lo voy a achicar un poquito, así podemos... Ahí está, ahí se puede bajar bien, ¿ven? Ahí lo puedo mover bien. Le voy a sacar el plano de abajo que me molesta, así se ve mejor. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Sin esa sombra. Muy bien. Ahora bien, este disco lo teníamos en el 1-1, ¿se acuerdan? El gráfico. Entonces habíamos trazado las derivadas parciales que vendían dado por los planos, con los cortes de los planos paralelos a los ejes, ¿no? Ahí estaban las derivadas parciales, ¿se acuerdan de esto? Si no me contestan, yo adivino, todavía no soy, ¿eh? A ver cómo andamos Sí, con profe, esto. te delimitan Sí. curvas. Claro, y esas curvas son unas parábolas que están por aquí. A ver si las podemos dibujar, las parábolas. Ahí hay una, y acá está la otra, ¿no? ¿Se ven las parábolas? Que están arriba de esos planos. Los cortes dan parábolas. Esas parábolas actúan como funciones de una variable sobre esos planos donde vamos a calcular las derivadas, ¿no? Las derivadas parciales. Fíjense que esas parábolas vistas de arriba es como si fueran rectas, ¿ven? Si uno las mira de arriba. Entonces uno trazaría la pendiente de cada recta tangente en este punto, en cada parábola, tendríamos, por ejemplo, a ver si las podemos dibujar, ahí tenemos una, ahí tenemos la otra, serían la representación de la derivada parcial, ¿no? ¿De qué derivada parcial? De esta cuenta que acabo yo de escribir acá. ¿Ven? Esta sería una, esto es un número. Este número. Esta notación, ¿se acuerdan que les expliqué la notación de Leibniz con este símbolo, ¿no? Y esta sería la otra. Esta sería la que va en rojo y esta la que está en verde ahí en el dibujo. ¿Ven? ¿Se ven las dos rectas? Si uno quiere puede borrar macetón y puede ver muy bien que es como si fueran las derivadas en una dirección, ¿ven? En la otra dejo una quieta, o sea, dejo una variable quieta, ¿ven cómo se ve? Y me muevo en esta dirección, pero en realidad, ¿dónde estoy? Estoy en el macetón, no estoy ahí, ¿ven? ¿Ven dónde estoy? Mejor no se puede ver, ¿no? Y si la giro para el otro lado, saco la derivada en la otra dirección. A ver si lo podemos poner. Ahí creo que va. Está difícil moverlo, ¿eh? Me cuesta moverlo. A ver si lo pueden ver, para que lo puedan ver un poquito mejor. Ahí, mirá. Mejor no te lo puedo poner, mirá. Y ahí está la otra dirección, ¿ven? ¿Ven dónde está el macetón? Quedó de aquel lado. ¿Ven? El disco quedó de aquel lado. Lo tapa esta otra recta. ¿Se ve o no se ve? Las dos derivadas parciales, ¿ven? Pero esas son derivadas en esas dos direcciones. Yo no sé si no hay otra dirección por la cual la derivada va a existir. Por eso estas derivadas, solitas así como están, no aseguran que este macetón sea diferenciable. Diferenciable quiere decir tenga una derivada total en todas las direcciones. Miren si yo vengo por este plano. Este plano también pasa por el centro del disco, ¿ven? Y genera una parábola. ¿Ven o no? ¿Lo ven? Ese plano también viene por el centro del disco y genera una parábola con la intersección. O puedo agarrar este otro que también viene por el centro del disco, ¿ven? ¿Pasa por el centro del disco? Sí, pero no está en la dirección de los ejes. Entonces yo puedo trazar otra dirección, y sí puedo trazar. ¿Cuántas direcciones puedo trazar que pasen por el centro del disco y saque la derivada del macetón en ese punto? ¿Ven que pasa por el punto también? ¿Ven? Infinito.
infinitos planos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si trazo eso, tendría esa dirección, a ver, ¿ven? La dirección la puedo dibujar en el piso ahora. Pero esa derivada, no, o sea, todas las direcciones que yo puedo trazar por acá son infinitas. Puedo trazar también la parábola que está ahí arriba en la intersección. A ver si la puedo trazar, la parábola. Ahí está, mirá. Ahí tengo otra parábola que pasa por ahí. Fíjate, si yo saco el plano, ahora, puedo dejar la parábola. Mirá, ¿cuántas parábolas puedo tener que pasan por ahí? Infinitas, ¿no? ¿Ven? Entonces, para probar que es diferenciable, tendría que agarrar todas las infinitas. Entonces me va a decir, ¿y ahí también puedo hacer la recta tangente? Y sí, debería tener una recta tangente en ese punto, en esa dirección. A ver si la puedo encontrar, la recta tangente de ese punto en esa dirección. No, esa no es. A ver si es esa. Ahí está, mirá. Creo que es esa. ¿Ven? Ahí tracé la tangente. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas puedo tener de esa? Pero aparte, esa sería una dirección que hasta ahora no la hemos analizado, ¿no? ¿Qué analizamos aparte? Dijimos, bueno, entonces con las derivadas parciales, sin otra dirección, saquemos esa dirección, con las derivadas parciales, ¿qué más pudimos hacer? Dijimos, bueno, con estas derivadas parciales podemos definir la diferenciabilidad en todas las direcciones como un límite que debería cumplirse en este entorno, ¿se acuerdan? Si yo tengo las derivadas parciales y tengo ese límite, calculo ese límite, quiere decir que me puedo aproximar en una región, aunque venga por estas derivadas, después todas las otras se podrían acoplar, porque la existencia de las derivadas parciales me permitirían a mí hablar un plano, porque yo lo que necesito para decir que es diferenciable sería algo similar a lo que necesito en una variable. En una variable, ¿qué necesito saber? Que hay una recta tangente, ¿se acuerdan? Lo que dijimos. Entonces, ¿acá qué debería haber para que sea diferenciable? Debería haber, entonces, para que haya derivadas en todas direcciones, o lo que se llama diferenciabilidad total, o diferenciable a seca. Tendría que existir un plano tangente que contenga todas esas direcciones. Exacto. Y que yo con solamente las dos de las derivadas parciales puedo armar ese plano tangente. Pero también lo podría armar con otras direcciones si quiero el plano. Porque ¿qué necesito para el plano? Dos rectas que no sean colineales, es decir, que sean linealmente independientes. ¿Se dan cuenta? O sea que necesito dos vectores que sean linealmente independientes. Entonces, si yo hablo de diferenciable o diferencial total, que les dije que también normalmente se le dice, creo que les dije diferencial total exacta se llama. ¿Qué significa esto? Diferenciable, un campo escalar es diferenciable o diferencial total exacto o exacta. Exacto porque es un campo, exacta cuando es una ecuación diferencial. Esto vamos a ver. En un punto habíamos definido un límite que era similar, que lo habíamos sacado por inferencia, ¿se acuerdan? Del límite de la recta tangente que se da en una variable. Y habíamos dicho que eso era una diferencial total, una derivada total, que ¿cómo la escribimos? Y no tenemos forma de escribirlo, porque ¿cómo escribimos una derivada total? Sería el límite, ¿se acuerdan que había usado la norma de HK? No sé si se acuerdan de esto. Tendiendo a 0, y en el numerador habíamos escrito la ecuación del plano, que era el punto incrementado en las dos variables ahora, ¿ven? Es muy distinto a las derivadas parciales que incremento de a una, ¿ven? Menos corchete, ¿se acuerdan de esto? El punto sin incrementar, más, porque todo esto era negativo, la derivada parcial de f respecto de x en el punto por h, más la derivada de f respecto de y en el punto por k, todo esto dividido la norma de HK. ¿Y cuánto tenía que dar este límite para que sea
diferenciable? Cero. Cero. Cero número, porque esto es un límite de un campo escalar, ¿no? Entonces, y de acá arriba, esto que teníamos acá arriba, es la ecuación, todo este bollo, es la ecuación del plano tangente, que lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? Habíamos dado la ecuación de ese plano tangente. Hoy vamos a hacer un par de estos planos. Entonces, cuando yo encuentro este plano tangente, entonces para que exista este límite, ¿qué necesito que existan primero? Las derivadas parciales, ¿ven? No sé si se dan cuenta. Necesito que existan las derivadas parciales, y una vez que tenga las derivadas parciales, tengo que poner acá y este límite me tiene que dar 0. Cuando eso pasa, yo puedo decir que este campo que yo tengo acá, este macetón, en este punto, tiene derivada en todas direcciones. Pero la generé ¿con quiénes esas derivadas? Solamente con los dos vectores. A ver si los puedo dibujar, los dos vectores. Los tengo por acá. Los dos vectores que generan estas rectas tangentes, ¿no? Creo que no los puse en este Power, los dos vectores. Los dos vectores que generan recta tangente. Pero sí les dibujé el plano tangente que genera estas dos rectas, ¿no? Tiene que contener a las dos rectas, y también, ¿qué más tendría que contener ese plano tangente? A ver, ¿qué me dicen? A ver, el plano tangente, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde anda el planito? ¿Cómo, profe? ¿Cómo era la pregunta? Claro, nosotros teníamos la recta, pero en un minuto que estoy dibujando cualquier cosa y quiero dibujar el plano tangente que no lo encuentro. Ahora vamos con la pregunta. Ese no es el plano tangente. ¿Dónde está la ecuación del plano tangente? Estoy un poco checatongui. Ese tampoco es el plano tangente. Profe, ¿será el punto de intersección y el vector normal? El vector normal, lo primero que necesitamos. El vector normal, ¿se acuerda que lo habíamos obtenido? Se puede obtener Con el producto vectorial. con el producto vectorial de los dos generadores de la recta, ¿no? Eso sí lo habíamos hecho. A ver, déjenme ver un cachito, que quiero definir un par de cosas ahora, antes de ir a la derivada direccional, porque la derivada direccional... lo tengo en el otro gráfico el plano, pero en este estaba el plano tangente, yo lo había puesto. El plano horizontal. Ecuación de la recta, y me voló el plano. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Tiene que estar en otro color. A ver en qué color está el plano tangente acá. Tiene que estar en otro color. Deme un minuto, a ver. ¿Por qué nunca encuentro las cosas que preciso? No, ese es el disco. Profe, creo que estaba por ahí, pero más abajo. Más abajo, ¿no? Sí, Acá está, mira. Ahí lo encontré. ahí, Mirá. el violeta. El violeta está del mismo color que la superficie, ¿ven? Ven que es un plano tangente, no sé si lo ven, que contiene las dos rectas, y cuando ese plano existe, es porque este límite, no sé si se dan cuenta, este límite que estábamos analizando recién, es porque, si ese plano existe, porque existen estas dos derivadas, porque ese plano se genera con estas dos derivadas parciales. ¿Se dan cuenta? No sé si se entiende eso. Ahora, yo puedo tener la ecuación de ese plano
la pregunta es, si ese plano, para que exista ese plano, estas dos derivadas tienen que tener un valor, o sea que esto debe existir, no sé si se dan cuenta. Y tiene que existir el valor del campo en ese punto, ¿no? Porque si no existe el valor del campo en ese punto, no puedo calcular este límite, porque no tendría este número ni este otro, ¿no? Los incrementos no hay problema porque son cosas muy chiquitas que se acercan a cero, h y k. Pero lo demás tienen que ser valores numéricos. F de x0 y 0 tiene que ser un número, es un valor de z. Esto tiene que ser un número porque está evaluado en un punto, y esta derivada, que es otro número, está evaluada en otro punto. ¿Se acuerdan que estos números eran la tercera coordenada del vector, ¿sí?, que generaba el plano tangente? No sé si se acuerdan de eso. A ver, en este ejemplo creo que los dos vectores, a ver dónde los tengo, si es que los puedo encontrar y no estoy en un drama. Creo que acá no los puse, pero bueno, en el otro gráfico estaba. Ahora bien, si yo trazo otra dirección, por ejemplo, otra dirección, la que yo tracé recién, a ver, yo había trazado este plano, creo. Ahí está. ¿Ven que ese plano pasa por el 0, 0? ¿Ven? ¿Ven la recta de arriba? La celeste. Y también ese plano, esa dirección, genera una parábola, que es la que yo tracé recién, genera otro corte, ¿no? ¿Se va entendiendo? Eso genera otra parábola, que es esa. ¿Ven? Que está sobre ese plano. A ver, voy a borrar el plano tangente para que se den cuenta de esto. Ahí tengo la otra dirección que pasa por el centro del disco, ¿ven? Borro este plano, no sé si lo ven, borro el plano ahora, y tengo la parábola donde tiene que ser una derivada que ahora es direccional. ¿Por qué es direccional? Porque ya no está en la dirección de los ejes coordenados. ¿Ven? Pero está dentro del macetón, ¿ven? Ahora, cuando yo trace la recta tangente en esa dirección, a ver, yo la tracé hoy, la recta tangente en esa dirección, no sé si se ve, a ver si la tenemos por acá. ¿Dónde está la recta tangente en esa dirección? Ahí está la recta tangente en esa dirección. Ahora, ¿cuántas rectas tangentes tengo? Tengo en las dos direcciones de las derivadas parciales y en esta dirección azul, ¿ven? Esa recta tangente, no sé si la ven, pertenece, esto es interesante, al plano tangente y al plano de corte que produce la dirección. ¿Ven que esa recta tangente está en el plano de corte? ¿Ven que está arriba el plano de corte, la recta tangente? Pero cuidado, porque esa recta tangente, que esto es lo interesante, también pertenece al plano de corte. Quiere decir que esta no es la recta tangente, está errada esta que tracé. Tiene que ser esta otra. A ver, creo que es esta. Esa es la recta tangente. Esta está mal, no sé por qué está. ¿Ven que esa sí es la recta tangente? ¿Ven? Miren, la recta tangente está, si lo miro de arriba, está tanto en el plano que genera la dirección, ¿ven? Pero también está en el plano tangente, ¿ven? Que la recta tangente también... Si yo borro el plano que genera la dirección, que sería el celeste, esa recta tangente también está contenida en el plano violeta. Por eso este plano también representa cualquier dirección de corte en cualquier lugar. No sé si se dan cuenta de eso. Porque la recta tangente, no la dirección. Fíjense que la dirección no está en el plano tangente, la dirección parabólica. Ninguna dirección parabólica está en el plano tangente, ¿ven? Solamente ¿dónde está? ¿Qué es lo que está en el plano tangente? Las rectas tangentes a las direcciones parabólicas que se generan con todos los cortes que yo puedo aproximarme al disco. No sé si se dan cuenta de eso. Si yo lo miro de arriba, yo puedo venir en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Pero todas esas direcciones están contenidas en el plano tangente. Entonces me van a decir, ¿el plano tangente lo podría calcular con una derivada parcial y esta dirección? Sí, claro, pero tenés que tener esta dirección.
Porque estos dos vectores no serían colineales. ¿Podría usar una dirección del rojo y este? Sí, también. Pero ¿con quién se genera el plano tangente? Basta con las dos derivadas parciales. ¿Se dan cuenta de eso? Después, cualquier otra dirección que yo tome, también está contenida en el plano tangente. Acá yo tracé otra que está en amarillo. Aquí tienen otra. ¿Ven? Y trazo la parábola. ¿Ven la parábola? Ahí tengo otra dirección, que no tiene nada que ver con esa, pero pasa por el centro del disco. ¿Ven la amarilla también que pasa por el centro del disco? Ahora, esperen que borro un cachito de plano tangente para que vean esto. Voy a trazar la recta tangente a esa dirección, a esa nueva dirección, ¿ven? Si trazo la recta tangente a la dirección amarilla, me da justo Esto horizontal. vendría a ser, la recta queda en la intersección de los dos planos, por eso pertenece a ambos. Por eso la recta pertenece a ambos. Muy bien, ¿quién se dio cuenta de eso? Excelente. Ludmila. Ludmila, excelente. ¿Todo el mundo ve lo que dijo Ludmila? Fíjate, ahora quito eso que está diciendo ella ahora. El plano tangente siempre está en la intersección de todas las direcciones. Mirá, que yo puedo trazar. Acá tengo el otro. Mirá qué lindo. Y acá tengo los dos que tenía. ¿Ven todas las direcciones que puedo trazar? Inclusive el plano tangente. ¿Ven que el plano tangente es como que los atraviesa todo tangente a al macetón? Y todos pasan por el centro del disco. ¿Ven qué pasa por el centro del disco? El abanico. ¿Qué me dicen? ¿Se entiende? Justo esta da horizontal, mirá, la tangente en el amarillo. ¿Ven que da horizontal? Pero ¿me puede servir el amarillo y este para sacar el generador del plano violeta, del plano tangente? Sí, también. Pero ¿se usa eso para la definición? Y si quiero puedo armar una definición de diferenciabilidad. En lugar de derivadas parciales podría la derivada direccional en la dirección del celeste y en la derivada direccional en la dirección del amarillo. Capaz que no tengo HK, tendría otras letras, acá otro incremento. ¿Entienden eso? Pero la definición, basta con que tomemos la derivada. Para que haya una diferencial total exacta, basta con las dos derivadas de los ejes coordenados, o sea, con las derivadas parciales. ¿Entienden cómo se usa? Pero yo podría armarme un análisis de campos escalares, derivadas totales de campos escalares con cualquier dirección, si quiero. A ver las caras. ¿Se entiende? Claro, porque solamente, o sea, con dos rectas ya es suficiente para poder delimitar un plano que las contenga ambas. Entonces Claro. siempre es más fácil agarrar la de los ejes coordenados. Ordenado, Ahora, profe, exacto. yo tengo una consulta. ¿Puede Dime. ser que hayan derivadas o diferenciales que no las contengan a todas? O sea, No. acá en esto vemos que, digamos, con un solo plano tangente ya contiene todas las direcciones, pero puede ser que haya alguna figura en la que yo veo una recta con una dirección que no pase por ese plano. No. Si es una derivada direccional, inclusive la de los ejes coordenados, que son las parciales, si vos encontraste el plano tangente y es diferenciable para todas las direcciones. Si llega a haber una dirección donde la función no es diferenciable es porque tiene un corte, porque tiene un pico, o sea, tiene una arista puntiaguda, tiene algún canto recto, o sea, puede pasar eso. Entonces, en esa dirección la derivada parcial no existe. Y si no existe la derivada parcial en esa dirección, no significa que no sea diferenciable. Diste en la tecla con la pregunta. Sigue siendo diferenciable, porque yo con otras dos direcciones puedo generar el plano. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuándo nos aseguramos que el plano existe? Como lo hemos definido por las derivadas parciales, nos aseguramos que el plano existe si existen las derivadas parciales. Pero como vos me decís, podría pasar que haya alguna dirección que yo corte con el plano y suponete que el macetón tuviera un corte justo en la dirección que viene el plano amarillo, ¿no? Suponete que en esa dirección haya el macetón va un pedazo para arriba, un pedazo para abajo, que es una función un pedazo para cada lado. Ahí no hay plano tangente, perdón, no hay ninguna figura de corte, habría como una especie de pozo ciego, ¿no? De agujero ciego que se va cayendo el macetón para cada lado, pues estaría cortado.
En esa dirección, ¿puedo trazar el plano tangente? Sí, porque en las direcciones de los ejes coordenados no habría ningún problema, pero en esa dirección la derivada no existe. Entonces me va a decir, ¿es diferenciable igual? Sí, es diferenciable igual, porque para que sea diferenciable quedaría garantizada con la existencia del plano tangente. Y la existencia del plano tangente quedaría garantizada por la continuidad de las funciones de la derivada parcial. No por otra dirección, no importa otra dirección. Importa solo el plano tangente. O sea que yo solamente tendría que encontrar un plano tangente para asegurar su diferenciabilidad. Exacto, si está el plano tangente asegurás la diferenciabilidad, pero la asegurás en ese entorno. La diferenciabilidad en todo punto es encontrar ese plano tangente en todo punto, y para eso necesitas que esas derivadas parciales sean continuas, como funciones continuas. Es decir, que para asegurar la diferenciabilidad en todo punto, inclusive en uno solo, estas derivadas parciales no las tenés que pensar como punto, las tenés que pensar como función, que es la otra forma de pensar la función, las derivadas. Cuando vos la derivada parcial la pensás como función, porque vos me vas a decir, bien, perfecto, yo tengo el macetón en este punto no tiene problema, pero por ahí en un puntito de más arriba, cuando yo trazo el plano tangente, las derivadas parciales no existen, o las derivadas parciales en ese punto son discontinuas, entonces tengo plano tangente en este punto, pero no en este otro. ¿Y qué pasa si no tengo en el otro? ¿El macetón es diferenciable? No, tampoco es diferenciable, porque al cambiar de punto, las derivadas parciales no existen. Vos, para asegurarte en un punto la derivada parcial, más que solamente el plano tangente, asegurarte el plano tangente, es asegurar el límite. Y asegurar el límite, asegurar este límite, es asegurar la existencia del plano tangente. Bien. Porque asegurar la existencia del plano tangente es asegurarte que el numerador da cero exacto. Porque este límite, ¿cuándo da cero? Cuando todo el numerador es cero. ¿Y cuándo el numerador es cero? Cuando existe lo de arriba. Cuando este término, como restado a esto, quiere quedar cero, quiere decir que esto tiene que ser igual a esto, ¿no? Y eso es la ecuación del plano. Cuando existe la ecuación del plano, este límite da cero. ¿Te das cuenta? Ahora, Sí. si yo cambié de punto adentro del macetón, no sé si te das cuenta de eso, cambié de punto, capaz Ahí- que la derivada Ahí parcial... ya es otra cosa, porque Ya pueden ser cambió, distintas las claro, derivadas. soné. Ujú. Porque entonces, ¿cuándo tengo una función diferenciable en todo punto? O sea, lo que se llamaría una diferencial total en todo punto. Porque vos fíjate, tengo una diferencial total en un punto, quiere decir que existe el plano tangente. Aunque algunas direcciones, por ejemplo, podría no existir la derivada. En el macetón no hay problema, porque en el macetón es continuo en todas direcciones, porque la función es suave, continua, no tiene drama, se porta bien, digamos. Pero si tengo otras funciones feas como la que estuvimos mirando, puede pasar que en algún punto, ¿sí?, las derivadas parciales, por ejemplo, ¿puede tener una función de existencia de derivadas parciales? Sí. Existen las derivadas parciales en algún punto, pueden existir en el punto. Capaz que no son continuas en ese punto, y si no son continuas, no es diferenciable. ¿Por qué? Porque para que sea diferenciable las derivadas parciales, implicaría la existencia del plano tangente. La continuidad te la da la existencia del plano tangente. Me va a decir, pero yo si existen las derivadas, ¿puedo armar el plano? Sí, lo podés armar, pero no en todo punto, porque podría pasar que la función sea discontinua en un punto al lado, o un poquito más arriba. Claro. ¿Te das cuenta? Ujú. Entonces, vamos por parte. Hay varias cosas para separar la paja del trigo. Es más complicado que el análisis 1 esto, ¿se dan cuenta, no? Entonces, primero, miremos en un solo punto. En un punto, ¿basta la existencia del plano tangente? ¿Sí? ¿Basta la existencia del plano tangente para que, para que exista este límite? Si existe este límite, es porque existe el plano tangente. Si no, decir que este límite existe es equivalente a decir que existe el plano tangente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Hasta ahí me siguieron? O sea, que existe este límite
voy a seguir escribiendo. Esto es equivalente a la existencia, no del plano de corte, ¿no? A la existencia del plano tangente en x0, en el punto, ¿no? Estamos siempre hablando de diferenciabilidad en un punto. ¿Y dónde está el plano tangente? Entonces el plano tangente, ¿qué es el plano tangente? ¿Se acuerdan del plano tangente? Era AX más BY más CZ más D igual a 0. Y habíamos escrito, a ver si se acuerdan, quién era A, B y C. ¿A quién era? La derivada de f respecto de x en x0 y 0 por x más la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por y. Este sería b, ¿no? C era menos 1, ¿se acuerdan? Lo habíamos sacado ya esto, no lo voy a volver a hacer, ¿eh? Están en los videos anteriores. Menos 1 era C, C por Z, y D, ¿qué era? D era la derivada de f respecto de x en x0 y 0. Creo que esto era negativo, ¿no? A ver quién se acuerda. Más la derivada de f respecto, porque era el producto escalar entre el normal, habíamos sacado el vector normal, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran el normal por x igual al normal por x0. ¿Y qué era x0? El normal, ¿por quién venía dado? Por A, B y C, ¿no? El normal del plano. A ver, Macarena, que estuvo haciendo los problemas, que me dice Macarena. ¿Quién es el normal del plano, Macarena? A, B y C serían. Claro, ¿y quiénes son? De f a de x en x0 y 0, segunda componente de f a de y, ¿no? Sí, de x0 y 0. ¿Y el último? Es de la derivada de z0 sería, ¿no? No, z0 no, estamos hablando del normal. Las componentes del normal. Las componentes del normal son A, B y C. A es esto. Ah, menos 1. Menos 1. Muy bien, Macarena, ahí estamos. Ahí caíste. Perfecto. Ese es el normal. Que yo les dije, podía ser para un lado o para el otro. Y cuando aplico el normal por x me da todo esto. Y cuando aplico el normal por x0 me daría lo mismo, ¿no? Pero por x0, ¿no? Acá sería x0, acá sería y0. Y me faltaría menos z0, ¿no? Todo esto es el d del plano, ¿no? Que en este caso, si esto lo entro restando y lo igual va a 0, todo esto acá queda con una resta, ¿no? Esa era la ecuación de plano, ¿no? Del otro día. Porque esto sería todo el d de plano, es un producto escalar, ¿no? Estos son todos números. Las coordenadas x0 y 0, z0 es un punto en particular, y estas derivadas están evaluadas en un punto, quiere decir que esto es un producto escalar entre n y x0. En cambio, n por x quedan las variables, ¿no? Porque es un punto genérico. ¿Está bien? Y como esto es igual, esto entra restando, el d quedaría restando, acá lo puse mal, el d queda siempre restando acá en el plano, porque es menos d, ¿no? Ahí. Corregir ahí, perfecto. Ahí tenemos la ecuación del plano tangente. Que exista este plano quiere decir que este límite de acá arriba da 0, y si este límite da 0, ¿no? Tengo una diferencial total exacta en ese punto. Y ese plano existe ¿cuándo? Cuando estas derivadas parciales existen. Ahora, ¿qué podría pasar, dijimos, en ese punto? Yo podría venir por alguna dirección donde la derivada parcial no exista. En este caso no va a pasar eso porque este dibujo en todas las direcciones existe.
Pero supónganse que vengo por la dirección azul o amarilla y en alguna de esas direcciones la derivada parcial no existe. ¿Está bien? Existe el plano, existe el límite. En este caso, si yo vengo por cualquier dirección, siempre va a existir la derivada parcial. Cuando yo vengo por todas las direcciones y existen las derivadas parciales, se dice que la función derivada parcial, ¿qué sería? La función que representaría todas las infinitas rectas con todos los planos que yo puedo venir al centro del disco. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pruebo que existen esas infinitas rectas, ¿qué tendría que probar? Que la función derivada parcial es continua. Porque que existan las infinitas rectas es porque la derivada parcial como función tiene continuidad. ¿Se dan cuenta de eso? A ver qué me dicen, si se dan cuenta de eso. Si yo vengo al centro del disco, ¿no? Encontré el plano con las derivadas parciales. Existieron, probé que si existe el plano tangente es lo mismo que probar ese límite. Porque si existe el plano tangente, ¿qué quiere decir? Que el numerador es 0. Si el numerador es 0, ese límite da 0. Porque para que un cociente, lo de abajo nunca es 0, porque es chiquito, porque son la norma de h y k. H y k son incremento. Y la norma de un vector incremento, sería un vector incremento, incrementan las dos direcciones, ese vector incremento se va haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, pero eso no es 0. Pero lo de arriba, la resta de arriba del límite, cuando esa resta se cumple, tengo la ecuación del plano. Si tengo la ecuación del plano, esa resta da 0. Porque es esa la ecuación del plano. Si esa resta da 0, todo ese límite es nulo. ¿Estamos de acuerdo, no? Si ese límite es nulo, la función es diferenciable en ese punto por culpa de que ese límite da 0 y existe el plano tangente. Ahora bien, pero yo podría agarrar y decir, si yo pudiese encontrar una función continua de las derivadas parciales en todas las direcciones, como en el caso del macetón, que no haya... Yo puedo agarrar un montón de planos, infinitos planos que pasen por ese punto donde estoy mirando, no cambiando de punto, como me preguntó recién Iván, sino en el mismo punto, Iván. En el mismo punto, yo puedo trazar infinitas direcciones, ¿no? Si esas infinitas, me va a decir, pero yo no puedo dibujar infinitas direcciones. ¿Cómo puedo probar usando las infinitas direcciones que si existen las infinitas direcciones, también la función sería diferenciable? Sin mirar el plano, digamos, sin mirar el plano tangente. ¿Yo podría hacer eso? Y sí, porque si yo tengo una función de derivadas parciales continuas, ¿qué significa continuas? Que me van a garantizar las infinitas direcciones. La continuidad de las derivadas parciales en los ejes coordenados garantiza la continuidad de las otras direcciones. ¿Entienden eso? Si garantizo la continuidad de todas las direcciones, ¿sí? El plano existe también, porque tengo las derivadas parciales. Si las derivadas parciales, además de existir, son continuas, la función también es diferenciable, porque garantiza la continuidad en todas las direcciones. Ahora, ¿podría pasar que las derivadas parciales no sean continuas? Sí, Perfecto, o sea que comprobar eso no necesito buscar el plano. No necesito buscar el plano ni probar ese límite. Con solamente probar la continuidad de cada derivada parcial. ¿Y qué ventaja tiene probar la continuidad de derivadas parciales? Que las derivadas parciales son en una variable, porque es la variable que yo estoy jugando. Si yo pruebo pero la tengo que probar como función, no como función en un punto. Tengo que usar la función derivada parcial. Si la función derivada parcial resulta continua, no necesito buscar el plano, porque con eso ya me garanticé la continuidad y la diferenciabilidad en todas las direcciones. Si la derivada parcial es continua, garantizan la diferenciabilidad. ¿Está bien? Ahora, que las derivadas parciales sean discontinuas en algún punto, ¿qué quiere decir? Que pueda venir por alguna dirección donde la derivada parcial no exista, la derivada en esa dirección no exista, ahí soné. Soné como arpa vieja. ¿Por qué? Porque podría pasar que existan las derivadas parciales, pero no sean continuas. Entonces, ¿puedo armar el plano también? Sí, por ahí puedo armar el plano. Y si puedo armar el plano, ¿en qué momento no sería diferenciable una función?
Cuando No no, sería pueda dif- Cuando no pueda armar el plano, cuando ese límite no me dé cero. Ahí soné porque no existen las derivadas parciales. Si no existen las derivadas parciales, nomás no podría armar el plano. Porque no tendría las dos direcciones que me generen el plano. ¿Entienden? Porque el plano se genera con las dos direcciones de las derivadas parciales. No con otra dirección. Porque otra dirección, aunque yo pueda armar un plano tangente, después no contiene a todas. Solamente el plano que generan las dos derivadas parciales contienen a todas las otras direcciones. No, y además que si puedo generar un plano con algunas otras direcciones, pero no me estoy asegurando que ese plano que armé sea tangente al campo. Puede resultar o no tangente. Podría ser o no, como acabas de decir, Ariadna. Pero no me garantiza que contiene a todas. El único plano que contiene a todas las direcciones es el plano tangente que se genera únicamente con las derivadas parciales. ¿Escucharon esto? ¿Y en el mismo punto? Siempre en el sea, mismo punto estamos hablando, no estamos hablando de punto, en un solo punto. Entonces, si yo estoy mirando en un punto la diferenciabilidad, tengo dos maneras de asegurármela. La primera es usando el plano tangente, que ¿cómo lo genero? Con la existencia de las derivadas parciales. Con solamente que existan en ese punto las derivadas parciales, lo meto ahí, armo el plano, tengo el plano tangente, ya está. Ahora, podría pasar que yo quiera saber si es diferenciable sin tener que mirar el plano tangente. Entonces, si yo me aseguro la continuidad de las funciones derivadas parciales, eso asegura la diferenciabilidad también. ¿Por qué? Porque al ser continuas las derivadas parciales, aseguran siempre que va a haber un plano tangente. Y me van a decir, ¿pero podría venir alguna dirección que no exista? No. Cuando existe la continuidad de las derivadas parciales, siempre va a haber alguna dirección, siempre van a existir todas las direcciones posibles a ese punto. ¿Puede haber alguna derivada direccional que no exista? Sí, puede haber. Pero eso no garantiza, eso no te tira abajo el argumento. Porque vos para armar el plano tangente necesitas las derivadas parciales nada más. El plano tangente se arma únicamente con las derivadas parciales. Y una función es diferenciable total o total exacta, como se le dice, cuando, ¿sí?, ese límite que acabo de escribir horrible existe. Y ese límite existe cuando existe el plano tangente. Y ese plano tangente contiene a todas las direcciones parciales que yo quiera. Como les acabo de mostrar, tiré 3 o 4 nada más. Todo el haz lo contiene, porque ese plano tangente es la intersección, la dirección de la diferenciabilidad, de la derivada direccional, que todavía no la calculamos, ahora vamos a calcular una derivada direccional. ¿Te la da quién? La intersección del plano tangente con todos esos planos corte, como les acabo de mostrar, ¿no? Eso creo que se vio bien, ¿no? ¿Ven? Fíjense, yo saco el plano tangente ahora, a ver. Déjame lo que lo voy a borrar un cachito. ¿Qué me quedó a mí acá? Me he quedado todos los planos por el cual vengo al centro del disco, ¿no? ¿Se ve? Los dos planos, el rojo y el verde, que son las derivadas, los planos de las derivadas parciales, ¿y qué más? Y las otras dos direcciones. Puedo borrar todos esos planos. El plano tangente lo único que hace es atravesar a todos esos planos, ¿ven? Ven que el plano tangente atraviesa todos esos planos en algún lado. Y la intersección de ese plano tangente con cualquier dirección, ¿qué pasa? Me da las rectas tangentes a cada parábola de cada plano en ese punto. Exacto, y eso asegura la diferenciabilidad. Ahora bien, exacto, lo que acaba de decir Ariadna es lo que corresponde, ¿ven? Y se ve perfecto. Y después, las parábolas no están en el plano tangente. ¿Dónde están? En los planos de corte, pero las rectas tangentes a cada parábola sí están en el plano tangente, ¿ven? Miren dónde están las rectas tangentes. A ver, a cada parábola. Esperen que borro los otros planos para que lo vean bien. Voy a borrar los planos esto para que lo vean bien.
También podía pensarse a ese plano tangente que es el conjunto de todas las rectas tangentes. Exacto. Pensado de esa manera, ¿ven? Fíjate, borro hasta el macetón. ¿Dónde quedaron todas las rectas tangentes? En el plano, ¿ven? En el plano tangente. Pero pero las parábolas no, ¿ven? Entonces me podés decir, bueno, pero a ver, si en esta dirección no existe la derivada, ¿en qué afecta que esta recta no exista en el plano? Si el plano existe. Que no existe una derivada direccional, ¿le hace mella a la existencia del plano tangente? No. No, porque esta recta, si no existe, el plano sigue existiendo independientemente de esa recta, porque el plano no se generó con esa recta. ¿Con quién se generó? Con las derivadas parciales. Las derivadas Las parciales. parciales. Que no exista la roja, sí me hace mella, porque esta roja me produjo el plano. Entonces, si no existe la roja, no existe ningún... Pero puede haber direcciones sueltas, sí, puede haber direcciones sueltas, pero no es diferenciable porque no existe el plano tangente. ¿Entienden lo que pasa? El concepto es más complicado que en una variable, ¿se dan cuenta? Por eso lo estoy repasando muchas veces. Porque en una variable ustedes todos estos problemas no lo tienen, tienen solamente una sola y chau. Pero acá, fíjense dónde está. En las rectas tangentes, podríamos decir, bueno, yo puedo tener infinitas rectas tangentes. O sea que si en alguna dirección la función no existe la derivada direccional, no importa. Porque con la derivada direccional no armo el plano tangente. Yo podría armar el plano tangente con dos direcciones si estas rectas son continuas y puedo armar el plano, ahí sí lo podría, si pudiera armar el plano tangente con dos direcciones que no sean las derivadas parciales, bárbaro, pero las dos direcciones que no son las derivadas parciales no contienen al plano tangente porque pueden o no contener. El plano que generan estas dos podría ser tangente en este punto y no contener estas dos. Lo que sí estoy seguro es que las dos que se generan con las derivadas parciales, siempre que haya alguna dirección que sea derivable, o sea que exista la derivada direccional, va a contener también a esa dirección. Esta garantiza que las otras aparezcan arriba del plano tangente, pero cualquier otra dirección no garantiza que estas que producen el plano tangente estén en el plano que produzcan esas dos. ¿Entienden? Si yo agarro los dos vectores que generan la celeste y la naranja, estas dos, en este caso sí porque es diferenciable, pero en algún otro caso podría pasar que generen un plano, pero no contengan a estas dos. Entonces no tengo plano tangente, porque encontré dos vectores que generan un plano tangente, pero es un plano tangente que no contiene a las otras direcciones. Entonces no es plano tangente, porque el plano tangente tiene que contener a todas las direcciones, y el único que me garantiza eso es el que se produce con las derivadas parciales. Por eso la definición, ¿sobre quién está? ¿Sobre qué derivadas está? Sobre las Parciales. parciales y no las direccionales. Y no las direccionales. Por ese motivo el plano tangente se produce únicamente con las derivadas parciales, porque si existe este plano tangente y estas derivadas parciales son continuas, no hace falta ni siquiera escribir el plano. Si son continuas, ¿qué significa? Que esas derivadas parciales son continuas, que si yo agarro, por ejemplo, a ver, esperen que borro el plano tangente que me molesta. Quiero hacer una cosa. Si yo agarro, y voy a borrar las otras direcciones que no me importan por ahora. Déjenme borrar un par de cosas porque hay mucho lío. Vamos a poner orden en el gallinero acá. ¿Parece? Ahí tengo las dos direcciones. Fíjense, ¿qué significaría que las derivadas parciales sean continuas? Que yo, en cada punto, haya una continuidad. ¿Qué significa? Que esta recta yo la podría trasladar a todo punto de la parábola, ¿no? Y una parábola es continua. ¿Se dan cuenta? Si esta derivada parcial es continua en este punto, quiere decir que el plano se va a generar indefectiblemente. Entonces, si yo pruebo la continuidad de las derivadas parciales, me garantizo el plano. Si me garantizo el plano, es diferenciable. Me van a decir, ¿podría haber una función que venga por otra dirección a ese punto y no tenga la derivada parcial? Sí, pero
¿Impediría que exista el plano? No, porque no es una derivada que proviene de dónde. De las derivadas, una dirección que no proviene de los ejes coordenados, o sea, una dirección que no proviene de las derivadas parciales. ¿Entienden? Eso es lo que quiero que entiendan. Es difícil, yo entiendo que no es fácil el concepto. Fíjense el tiempo que le estamos dedicando, ¿no? No sé si en otros videos le dediqué tanto tiempo. Si yo pruebo que en este puntito las dos derivadas parciales son continuas, ya está. No necesito escribir la ecuación del plano. Es decir, ¿se puede probar que son continuas? Sí, pero la tengo que pensar como función a la derivada parcial. No como recta tangente, sino como una función continua en este punto. ¿Qué tendría que probar? Que el límite, cuando me acerco a este punto, sea igual al valor de la función en ese punto. De la derivada parcial como función. Es decir, tendría que agarrar las dos derivadas parciales que saqué acá, sacarle el punto, tomar la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y como función, y calcular que la derivada en ese punto es igual al límite de la función, sin incrementos, ¿no? Porque sería el límite de la continuidad, no el límite de la derivabilidad. ¿Entienden? Ahora vamos a hacer un ejemplo de eso. Ahora vamos a hacer algo de eso. Entonces, acá tenemos una historieta que podemos decir. Entonces, otra manera de saber si una función es diferenciable, o sea, hemos mostrado acá que para que sea diferenciable tiene que existir este límite. Si existe este límite, es equivalente a decir que existe el plano. Ahora, otra manera, otra forma de saber si f es diferenciable o diferencial total exacto en x0 es probar la continuidad de la función, miren lo que escribo acá, campo escalar, que ya sabemos que es un campo escalar, no es una función, de la función campo escalar, es probar la continuidad de la función campo escalar, ¿en dónde? En x0. O sea, tengo que probar, miren lo que habría que probar. Habría que agarrar, a ver si se entiende, tendría que agarrar que la derivada de f respecto de x, pero ahora no en el punto, ¿sí? Esto como función, esto como si fuera una función, ¿entienden? Esta función, habría que probar que esto es continuo. ¿Continua dónde? En x0. ¿Y qué más tengo que probar? Tengo que probar que las dos, ¿no? Pues estamos en un campo de R2. Es continua también en x0. ¿Y cómo se prueba la continuidad de esto en x0? Entonces, la derivada de f respecto de x en el punto, que sería x0, tiene que ser igual al límite de quién. A ver, ¿cómo pruebo la continuidad? No la derivabilidad. Acá no hay derivabilidad, ¿eh? No hay h ni k. ¿Al límite de quién? Arriba sería de f de x0 y 0. Bueno, de f de x de la función, ¿no? De f de xy cuando x tiende a x0 e y tiende a y0, ¿no?
¿Cómo pruebo eso? La función derivada parcial. A ver. ¿Qué tiene que pasar? Que el valor de la función tiene que coincidir con el límite, pero ¿con qué límite tiene que coincidir? Esto, si yo no lo evalúo en un punto, tengo una función, no sé si se dan cuenta. A ver si se entiende. Pongamos un ejemplo. No escucho ningún sonido, eso está grave. A ver, ¿cómo sería la función derivada parcial? ¿Cómo sería la función derivada? Si yo suponga que tengo la derivada, tengo esta función de una variable. Yo le digo, ¿cuál es la derivada de f respecto de x, que es una sola x, ¿no? En el punto en 1. ¿Cuánto da esa derivada? ¿Qué hacen ustedes? 3x cuadrado menos 3. ¿Y en 1? En 1, esto es un número. Ah, en 1. No había el 1. Sería 6 menos 3 son 3. Daría 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo te digo, ¿cuál es la función derivada parcial? La derivada de f, la función derivada de esto. Sin ningún 1, sin nada acá abajo. Ahora viene lo que me estaba diciendo Lorena. 3x cuadrado menos 3. Menos 3. Ahora yo te digo, probame que esta función... No, profe, perdón. Sí, escucho. Perdón. Allá es derivada de f, derivada de x en 1 es 1. Es 0, perdón. ¿Da Pues 0? Me queda 3x cuadrado menos Sí. 3. Y si Perfecto. x vale 1, 3 por 1, 3, menos 3, 0. Acá daría 3. Bueno, entonces, si ponemos Da 0, acá, da 0, no 3. da 0. Es 3 menos 3, 0, perfecto. Ahora bien, esta da 0, perfecto, pero da un número. 0 es un número. ¿Estamos de acuerdo? Da un número real. Qué justo. Me hubiera querido que de 0 no le encuentro. Bueno, no importa. Ahora, esto es la derivada en un punto. Y esto es la función derivada. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, si yo te digo, quiero probar que esta función derivada es continua en este punto, ¿qué tengo que probar? Que el límite de x tendiendo a 1 de esta función tiene que ser igual a f de 1, ¿no? Tengo que probar eso. Eso es lo que prueba la continuidad. ¿Estamos de acuerdo, no? Acá no hay ningún h, ningún k, ni nada. Pero ¿esto qué es? Es la función derivada. Estoy probando la continuidad de la función derivada. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Hasta ahí? Entonces allá arriba es el límite de x0, de x tendiendo a x0 y de y tendiendo a y0. Entonces podemos poner de xy De xy tendiendo a x0 0 y y 0. 0, que sería el punto, ¿no? El que va acá, ¿ven? Para seguir la línea. ¿De quién? De esta función derivada. ¿Y quién es la función derivada? Es la derivada acá que va. Va esta verdura, que sería la que va acá, ¿no? Acá es la derivada de f respecto de x, la que estoy poniendo acá. Entonces acá era la derivada parcial de f respecto de x. Esto es lo que tengo que probar. ¿Se ve? Esto asegura la continuidad. ¿Y esto qué ventaja tiene? Que acá no tengo ningún h, un k, no tengo nada. Hago un límite como los que aprendimos a hacer en una variable. Porque si es con respecto a x, la y se mantiene constante. O sea que esto es el límite de una variable. Es un límite similar a esto. Porque si saco la derivada con respecto a x, la y es transparente a la derivada. ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto solo a x. Es la misma que esta, nada más que la y se mantiene como si fuera un número. ¿Entienden eso? ¿Qué ventaja tiene para saber si es diferenciable usar esto en lugar de usar el plano tangente? Pero es diferenciable si yo pruebo esta continuidad. Y probar esta continuidad es probar este límite. ¿Y cómo sería la de abajo? Igual, pero con x. Lo Con mismo, la y. pero con... Con la y, ¿no? Y si tuviera más variables, con cada una de esas variables, ¿no? ¿Se ve? ¿Vieron cómo se lo saqué de una variable? Como lo hicimos a través de lo que ustedes deberían saber de análisis 1, y lo saben. No entiendo por qué desaprobaron análisis 1, porque esto lo saben, y esto es importante. ¿Ven? ¿Se ve? Acá está claro para qué sirve. Entonces yo puedo probar
saquémoslo de análisis 1, que ya no nos hace más falta, ahora que quedó claro. A ustedes les gusta cuando yo les hago algo con lo que ya conocen, ¿no? Lo ven más claro, me da la sensación, ¿no? A ver qué me dicen. Sí, ¿Eh? es verdad. Es verdad. Entonces ya tenemos las dos condiciones que me evitarían calcular este límite asqueroso que tengo acá arriba. En lugar, o sea, buscar el plano, buscar este límite horroroso. O sea, que hay otra manera de saber si es diferenciable. Pero yo me garantizo esta continuidad. ¿Qué estoy garantizando? Que voy a poder, en ese punto, generar el plano tangente. Porque no solamente que existen las derivadas parciales, sino que son continuas. Y al ser continuas, quiere decir que puedo generar el plano en toda su dimensión. No necesito. Ahora, ¿qué pasaría si alguna de estas derivadas no son continuas? Pueden existir y no ser continuas, porque podría existir la función en ese punto, la función derivada parcial, evaluada en el punto, pero no cumplir esta condición. Y si la derivada parcial en el punto no es continua, no me queda otro remedio, si existe, probar este límite. Y entonces me van a decir, ¿puede existir el límite sin que las derivadas parciales sean continuas? Sí, hay muchos casos que existe el límite y las derivadas parciales no son continuas. O sea que la continuidad de las derivadas parciales, esto genera un doble teorema. Dice así: la existencia de derivadas, lo voy a escribir en palabras, la existencia de derivadas parciales en un punto x0, recordemos siempre para campos escalares estamos hablando, ¿no? Esto implica diferenciabilidad total exacta. ¿Está claro? ¿En dónde? En x0. En el punto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y después hay otro teorema que dice, se lo voy a poner en amarillo, la existencia de derivadas parciales continuas en x0 implica diferenciabilidad total exacta. Y la diferencia entre el teorema de abajo y el teorema de arriba, que el teorema de arriba, la diferenciabilidad implica inmediatamente también la existencia de derivadas parciales. Ahora, si las derivadas parciales son continuas, inmediatamente me garantizo la diferenciabilidad. Pero la diferenciabilidad total exacta, esto para el otro lado, no es cierto. Que yo tenga diferenciabilidad no garantiza que existan derivadas parciales continuas. El teorema este de acá abajo se garantiza, o sea, si este antecedente es falso, esto puede ser verdadero. Acá ambos son verdaderos o ambos son falsos. ¿Está bien? ¿Entienden lo que digo? Si las derivadas parciales son continuas, enseguida me garantizo la diferenciabilidad. Ahora, que existan las derivadas parciales, yo me quiero garantizar la diferenciabilidad solo con la existencia que tengo que probar acá. Tengo que probar el plano tangente. ¿Entienden? O sea, que supónganse que yo agarro una función, yo le digo, ¿me pueden probar si en este punto es diferenciable? ¿Por dónde van a arrancar ustedes? ¿Van a agarrar el límite? ¿Van a empezar por acá? Primero van a mirar si existen las derivadas parciales. Si existen, ¿qué van a hacer? Van a probar que sean continuas. Porque si probaron que existen y son continuas, vienen por acá el camino, no van para allá.
Porque una vez que probaron que existen y son continuas, inmediatamente es diferenciable. No tienen que probar el plano tangente, se evitan probar esto. Ahora, que existan y probaron que no son continuas, eso no le está diciendo que no sea diferenciable, que el plano no exista, porque puede existir el plano. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Venir acá arriba y probar la diferenciabilidad probando el límite. ¿Entienden? El límite. O escribiendo la ecuación del plano, que garantiza la diferenciabilidad, ¿no? Tienen que venir a probar esto. ¿Entienden lo que digo? O sea, ¿por dónde arrancan? Que es más fácil. Arrancan por la continuidad de las derivadas parciales. La continuidad de las derivadas parciales inmediatamente garantiza la diferenciabilidad. No tienen que probar el plano ni nada. ¿Entienden? Y la diferenciabilidad, a su vez, garantiza la continuidad del campo. ¿Se acuerdan que me preguntaron hace un tiempo si se cumplía el teorema una vez que algo es diferenciable, entonces continuo? ¿Se acuerdan de eso? O sea que este teorema se puede completar diciendo que la diferenciabilidad implica la continuidad. Sí, te lo pregunté yo, Jorge, la clase pasada. Del campo escalar en X0. Y acá tenés, buen análisis 1 tenés esta parte nada más, es derivable, entonces continua la función. Entonces vos fijate, ¿puede ser continua una función sin que sea derivable? También. O sea que este teorema se lee solo así, mirá. Porque para el otro lado Dirección. tiene una sola dirección. Para este lado es falso. Solo es verdadero si lo leo así. En el Trombach está figurando en la página, no me acuerdo la página, como teorema 9, cuando entran en diferenciabilidad y escribe esto Trombach. Y pone esto adelante de todo. La existencia de derivadas parciales. Si existen y son continuas, es diferenciable. Y si es diferenciable, el campo termina siendo continuo, aparte, en ese punto. O sea, el macetón es continuo en ese punto, aparte de ser diferenciable en todas direcciones, porque existe el plano. Ahora, ¿podría no tener derivadas parciales continuas? Sí, podría ser falso esto. Pero con antecedente falso el teorema no se invalida, porque puedo seguir por acá y esto ser verdadero. Si esto es verdadero, esto es verdadero. Ahora, supónganse que el campo no tenga derivadas parciales continuas. No exista el plano tangente porque no existen las derivadas, qué sé yo, no pueden armar el plano, o el límite no da cero, qué sé yo, calcularon el límite y no dio cero. O sea que esto también es falso. Claro. Pero todos estos antecedentes son falsos. Puede todavía ser continuo el campo. Porque que no sea derivable no quiere decir que no sea continuo el campo. Puede tener un pico ahí. Entonces, si tiene un pico, las derivadas parciales son discontinuas. El plano tangente no lo puedo apoyar, porque en un pico no puedo apoyar un plano tangente. Entonces tengo todos antecedentes falsos, pero el teorema sigue siendo verdadero. Cosa de mandinga, ¿se dan cuenta? ¿Saben lo que me costó a mí entender esto cuando lo estudié? ¿Vieron el tiempo que le dediqué a explicárselo? No tuve nadie que me lo explicara así, eso no tuve esa suerte. Lo aprendí solito. Jorge, consulta. Dime. Y en ese caso, cuando tengo todos antecedentes falsos, pero puede que sí sea verdadera la continuidad del campo escalar. Sí. ¿Podría analizarlo como en análisis 1 buscando puntos críticos o puntos de inflexión? Sí, totalmente. Eso va a pasar, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Probaría también la continuidad. Probaría la continuidad del campo, sí. Y eso pasa muy a menudo en muchas funciones que hay, en muchos campos escalares. Eso que acabas de decir. Exactamente. Tengo dos antecedentes falsos para asegurarme que sea, como en la implicación, que sea verdadera la continuidad, tendría que ir a buscar y analizar esos puntos de inflexión. Claro, exacto, sí señor, es así. Y vos pensás una cosa, si vos probás la diferenciabilidad, que esto es verdadero, como esto es una implicación, inmediatamente esto también es verdadero. Porque Sí, o sea, ahí sí. Entonces ya probando la diferenciabilidad, sea a través de las derivadas parciales continuas, o sea a través del límite, que sería probar la existencia y calcular el límite, ya inmediatamente te garantiza la continuidad del campo. ¿Se ve? Muy buena observación, Ariadna. Y otra cosa, que no sé si por ahí me estoy yendo al pasto o no, pero es con respecto a lo del plano, que el límite, cuando existe el plano, me tiene que dar 0. Yo pensando y analizándolo desde el lado del álgebra lineal y geométricamente,
el plano va a existir y me va a dar 0 porque el vector normal del plano con los generadores, si yo hago el producto interno, me tiene que dar 0 también. ¿Tiene que ver con eso? Exacto, tiene que ver con eso. Ah. Eso lo podés probar de esa manera también. Lo que pasa es que todavía no vimos cómo se... Yo lo venía pensando desde esa parte porque me es más fácil analizar un plano desde álgebra lineal, pero Claro. quería ver si se podía Ahora probar. vamos a hacer eso. Ahora vamos a esa parte. Ahora vamos a ir analizando esa parte. Vamos a ir despacito con todo eso. Exacto, Ariadna. Eso es así. Y eso lo vamos a ver ahora, no sé si hoy o mañana o la semana que viene, pero eso lo tenemos que ver. Acá es interesante también ver, entonces, que cuando yo tengo un campo escalar, para saber si es diferenciable, tengo que mirar o la continuidad de las derivadas parciales, que garantizarían la diferenciabilidad, porque ¿qué quiere decir? Que en este punto las derivadas parciales, si son continuas como función, quiere decir que en ese punto siempre van a existir y siempre van a existir dos tangentes que van a producir la ecuación del plano. Ahora, que no sean continuas no quiere decir... ¿Qué quiere decir que no sean continuas? Que los límites no coincidan, pero pueden existir. Y si existen en el punto, y pruebo que existe el plano, también me garantizo que el plano exista, porque puedo hacer probar el límite. O sea, si no existen las continuidades derivadas parciales, hay que probar ese límite horroroso. Ese límite horroroso sería equivalente a encontrar la ecuación del plano. Tangente. Ahora bien, eso por un lado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar... Yo la semana que viene voy a hacer varios problemas con esto. Yo hoy lo que quiero hacer es ver que podemos definir otras derivadas que son direccionales, que no le hacen mella a esto. Porque esas derivadas direccionales, una vez que está el plano tangente, esas derivadas direccionales caen también arriba del plano. Pero eso no son las productoras del plano tangente. Aunque caigan sus derivadas, caigan arriba del plano, sus derivadas en esas direcciones. Por ejemplo, si yo agarro la dirección esta, por ejemplo, la que teníamos hoy, que soy yo, esta, la del azul, ¿no? La dirección del azul, y trazo la parábola que corresponde al azul, que es esa, que ahora lo borro. Esa es la dirección que corresponde al azul. Esa dirección no me sirve para armar el plano tangente. Aunque me dirían, en este caso, ¿por qué no? Sí, en este caso puede servir. Porque el campo es diferenciable en todo punto. Pero porque es un campo raro, es un campo muy particular. Pero podría pasar que en esa dirección no tenga derivada el campo. Y si no tiene derivada, no quiere decir que el plano tangente no exista, porque esa dirección no produce al plano tangente. Aunque, si yo trazo el plano tangente, como habíamos dicho, esa dirección está contenida, su derivada en esa dirección. Si yo trazo la derivada de esa cosa en esa dirección, existe. Creo que era la M, a ver. Creo que era esa, sí. ¿No? ¿Ven que existe? Porque es ¿quién da la dirección de esa? La intersección de el plano tangente con el plano de corte, ¿no? Que era lo que ustedes me habían dicho. ¿Ven? Creo que mejor no se puede ver. Cuando me explicaban esto a mí, se mataban los profesores tratando de... Entonces la pregunta es, ¿y si queremos calcular la derivada en esa dirección celeste? Ya no me importa el plano tangente, ¿ven? Borro el plano tangente, qué sé yo. Lo borro. Quiero calcular la dirección de corte, la derivada en esa dirección celeste. Me olvido de todas las otras direcciones. Saco todo. ¿Puedo calcular la derivada en esa dirección? ¿Cómo lo hago? Sería la pregunta, ¿no? Sería lo que quería que veamos hoy. Borro el plano, borro las otras parábolas que molestan ahí. Estas ya no me interesan por ahora. Me quedaría una cosa así, ¿no? Me quedaría como en una dirección de una variable, pero mirá dónde me quedó. Pasa por adentro, por el centro del disco, y sí, también pasa por el centro del disco, mirá. No tiene problema, ¿ves? ¿Qué opinan? ¿Se puede hacer o no? Podríamos trazarla, ¿no? En esa dirección.
podríamos proyectar en la base. ¿Qué necesitamos para hacer eso? Bueno, necesitamos varias cosas. Ahora les voy a decir. A ver, déjenme probar si tengo esa recta. Esa recta nos va a hacer falta porque, fíjense, es la proyección de la recta tangente en esa dirección arriba del plano z igual 0, arriba del dominio, ¿ven? ¿Ven dónde está? Entonces podemos agarrar y definir la derivada en este plano. ¿Se dan cuenta? En ese plano podemos definir la derivada. Ahí estaría todo ubicado, ¿ven? Creo que mejor no se puede ver, ¿no? Ahora, ¿la derivada en esta dirección me invalida la diferenciabilidad o me la confirma? No, no le hace mella. Pero si existe la derivada en todas direcciones, la recta esta, si esta derivada existe, también cae en la del plano tangente. Eso sí tiene que quedar claro. Eso es interesante, porque si existe la derivada en esa dirección, también cae arriba del plano tangente esta recta. Cuando no existe, no existe, pero cuando existe tiene que caer arriba del plano tangente, porque el plano tangente se genera por las derivadas parciales, por las direcciones derivadas parciales, y eso es lo que garantiza que cualquier otra dirección caiga ahí. Por eso no puedo armar un plano tangente con otras direcciones, porque seguro que eso no garantiza que todas caigan en el mismo plano. Eso es lo que es importante en estos conceptos. ¿Entienden? A ver qué me dicen. A ver las caras. Voy a mirar un poco las caras antes de seguir. Hola, hola. ¿Están por ahí? Sí. Sí, me dicen. ¿Se escucha bien? Porque acá tengo un pequeño problema con la cámara. A ver si me ven. Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, se ve y Muy se bien. escucha, sí. Está en problemas. A ver, ahí estoy, ahí lo arreglé. Sí se escucha, me ponen. Bueno, entonces vamos de nuevo entonces acá. Vamos a las cuentas. Entonces, ¿cómo podríamos qué necesitamos para calcular ese plano tangente? Vamos a definir, para poder empezar a hacer cálculos con estos conceptos. Creo que los conceptos ya están más o menos ordenados. Entonces vamos a definir algunos elementos. Lo primero que vamos a definir es el vector, no sé si lo habrán escuchado, que se llama vector gradiente. ¿Escucharon esto ya? ¿Lo miraron? El gradiente, vamos a definir. Entonces, para definir el gradiente, o sea, entienden lo que queremos hacer, calcular la derivada en una dirección cualquiera, pero esto no lo vamos a hacer hoy. Este sería el objetivo final de lo que queremos hacer. Y esto no importa si está el plano tangente o no está el plano tangente, esto es lo que menos importa. Pero por ahora, para poder definir lo que quiero hacer, necesitamos definir el vector gradiente. Y para el vector gradiente, vamos a volver al macetón a las dos direcciones que conocemos, a nuestras clásicas derivadas parciales. Voy a borrar, esto me parece que lo borré. Bien. Voy a volver a mis derivadas parciales y voy a trazar de nuevo el plano tangente. Y voy a trazar el normal del plano tangente, que lo teníamos como equipolente. Ahí está. Ese es el normal del plano tangente, ¿no? A ver si está bien dibujado el normal del plano tangente. A ver si es ese. Voy a borrar los otros planos que son molestos. Sí. ¿Está a 90 grados? Sí. Ese es el normal del plano tangente. Y voy a trazar las dos rectas con las que se genera el normal, ¿no? Y necesitamos dos vectores que generen estas dos rectas, ¿no? Que serían esos dos.
pero están en el origen de coordenada y yo los quiero acá arriba, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Entiende? Los dos vectores estos, que están acá en el origen, yo puedo trazar dos vectores equipolentes. A ver, vamos a trazarlos para que lo vean. Un vector equipolente a este, vamos a ponerlo de acá, en este punto. Ahí lo tracé. Y un vector equipolente a este en este otro punto. A ver si los trazó bien. Creo que los trazó bien los dos vectores equipolentes. Este va de color... Profe, ¿no serían como los vectores generadores de las rectas? No, son los vectores generadores de la recta. ¿Los ves? ¿Los dos? Sí, No, sí, vamos a sí. dejar- lo vamos a dejar negro como para- lo porque se decía ven otro bien. nombre, dije capaz que... No, son los generadores de la recta. Ahora, fíjate, vamos a mirar quiénes son esos generadores. ¿Cómo se producen esos generadores? Voy a borrar los que están en el origen, que ya no los preciso más. Ahí los tengo, los dos generadores. Son los generadores del plano, a través de las derivadas parciales. Pero cuidado, estos dos vectores, ¿dónde están las derivadas parciales de estos dos vectores? ¿Cuánto nos dieron las derivadas parciales de este macetón el otro día? ¿Se acuerdan? Creo que daban 2 las derivadas parciales. Miren las componentes de estos vectores, ¿cuáles son? 1, Serían 0, Z, 2. Z. Sería la coordenada Z. ¿Se ve? Porque daban iguales las derivadas parciales, porque son simétricas, ¿no? Las rectas, creo que se ve perfecto, ¿no? Entonces, si yo quiero escribir los generadores del plano, ¿cómo serían los generadores? Para definir el gradiente, primero vamos a definir los generadores del plano tangente. Fíjate que para el generador 1, vamos a ponerle V1, viene dado por el 1, 0, derivada de f respecto de x en x0 y 0, ¿no? Sería la derivada con respecto, ese sería el primer generador. Si ustedes se fijan en el dibujito, en este caso vale 2 la derivada, ¿no? Fíjense, dio 1, 0, 2. Este 2 es la derivada de f del campo en el punto cuando saco la derivada parcial respecto de x. Sería la que está en rojo, ¿no? A ver. No, la que está en verde. ¿Ven? 1 lo llamo acá. Y V1 sería el otro, ¿ven? Entonces vamos a ponerle las mismas letras en la teoría. Entonces acá le vamos a poner U1 se llamó este, ¿no? Para seguir la misma. Y V1 me dio 0, 1, derivada de f respecto de y en x0 y 0, ¿ven? Esos serían los generadores del plano. Y si yo quiero sacar la ecuación del plano, necesito el normal, por lo que habíamos dicho, ¿no? Pero el normal, ¿cuánto nos había dado? Hoy lo escribimos el normal. Nos había dado la derivada de f respecto de x en x0 y 0, que es lo que hizo Macarena, derivada de f respecto de y en x0 y 0, menos 1. 2, 2 menos 1. Entonces acá sería 2, 2 menos 1, que era en el ejemplo, ¿no? Estamos hablando en forma genérica acá, ¿ven? ¿Se ve? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, estos son los generadores. ¿Cómo se podría? Una tarea que pueden hacer ustedes, teórica, que sería interesante, a ver quién me la manda, anoten por ahí, probar que el producto vectorial de 1 por B1 me da el normal. Hay que ver si me da más o menos el normal. Recuerden que este lo habíamos llamado normal y pues teníamos el otro normal que podía ser el mismo, pero con los signos cambiados, ¿no? Estos dos, ¿no? No lo vuelvo a escribir, ya saben qué es. Esto de acá arriba, cambiado los signos, y acá en lugar de tener menos 1, 1. Cualquiera de los dos son normales. ¿Quién me va a dar el signo?
Y el orden del producto vectorial, si voy para allá o voy por acá, me da más o menos el signo del normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes una tarea que pueden probar es que se hacen el producto escalar de estos dos vectores, el producto vectorial de estos dos vectores da el normal. Lo pueden hacer con el GeoGebra. Acá le pueden poner alguna letra genérica. No, esto no lo escriban porque en el GeoGebra esto no lo va a entender. Pónganle una letra a cada derivada parcial. Ellos le ponen a esta, B a esta. Acá ponen ceros y 1 y van a ver que da esto. Si no, lo hacen a mano si quieren. ¿Está claro? O si no, con números como hicimos recién. Yo ahí lo hice con números en el GeoGebra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Entonces ahora vamos a definir un vector. Un vector que se va a obtener como la proyección, miren. ¿Ven dónde quedó? Miren dónde están los dos vectores que generan el plano, ¿ven? Cuando yo lo apoyo, lo miro desde arriba, ¿no? Al plano. Miren dónde se ve en el centro del disco. Se ve perfecto, ¿no? Yo lo que voy a definir es un vector que va a estar contenido en el plano, que va a surgir de la proyección ortogonal del normal en el plano. ¿Escucharon? A ver, si escucharon bien. Proyección ortogonal del normal en el plano. A ver dónde lo tengo. Sé que lo puse. No, porque este está para derivadas direccionales, no lo puse. Bueno, lo vamos a poner. O sea, este vector, que lo voy a poner con la letra G, no, ya está usada la G. S también está usada. Bueno, G1 le voy a poner para que... ¿También está usado G1? S1 no está usado. Va a ser 2,2,0. ¿Vieron? ¿Pero dónde lo voy a poner ese vector? Acá está en el origen, ¿ven? Le voy a trazar un equivalente al centro del disco. Ahí lo quiero. ¿Vieron lo que hice? Este vector en el centro del disco está ahí. ¿Ven cómo lo proyecté arriba del plano? Ese vector, que después puedo agarrar y también trazar un equivalente en el punto. ¿Lo ven? Ahí. Y acá se ve muy bien la proyección ortogonal. ¿Vieron lo que hice? Proyecté el normal al plano. 2, 2, 0. Y después lo llevé al punto. No confundir este con este. Este vector que acabo de dibujar, cuando la coordenada en z es 0, en este caso, o sea que está formado por ¿quién este vector? Por las derivadas parciales, ¿ven? Derivadas parciales del campo escalar, o sea, ese vector, derivada de f respecto de x en x0 y 0, derivada de f respecto de y en x0 y 0, sin poner la coordenada z, sería un vector de R2, como pueden ver. Si le pongo la coordenada z, puedo mirar el dibujo, dónde está, pero trabajado así directamente, es lo que se conoce como grad del campo, gradiente de f, y se simboliza con un símbolo, con un triangulito pata para arriba. ¿Escucharon? Este triangulito, ¿sí? ¿Y esto evaluado dónde? En x0 y 0, ¿ven? También el vector, ¿vieron la notación? Ojo, con la notación. ¿Vieron cómo es la notación? Entonces, esto que tengo acá, lo puedo escribir así. Acá tengo el gradiente sin evaluar en el punto, puedo poner el punto afuera sin ponérselo a cada componente,
ya sé que cuando pongo el punto afuera está evaluando a todas las componentes, y esto es lo mismo que escribir esto. ¿Vieron la notación cómo se simplificó? Me van a decir, ¿qué es el triangulito este? Este triangulito se llama nabla. Y ojo, es nabla, no niebla el perro de Heidi. ¿Está claro? ¿Entendieron? Es nabla, no niebla el perro de Heidi. Vamos a ríe Florencia. Catalina se caga de risa. ¿Entendieron cómo se llama? El triangulito pata para arriba. ¿Y qué es ese triangulito pata para arriba? Es un operador matemático. Es el primer operador que vamos a ver en esta materia. Ese triangulito se obtiene de esta manera. Nabla es simplemente el triangulito y se escribe como la derivada de la nada con respecto a X, la derivada de la nada con respecto a Y. Cuando yo le meto el campo, estoy diciendo la derivada parcial de ese campo respecto de X, la derivada parcial de ese campo respecto de Y, formando un vector. Nabla es un vector. ¿Ven? Que aplica, no opera, aplica arriba del campo escalar. Miren todo cómo se lo detallo, del campo escalar F. O sea que cuando Nabla es como una caja vacía, entonces ¿qué agarro? Le puedo meter F. ¿Puedo meterles otra cosa? Nabla sí, se le puede meter un montón de otras cosas, pero por ahora vamos a poner campo escalar adentro de Nabla. Cuando Nabla aplica un campo escalar en su estructura, se obtiene lo que se llama gradiente. ¿Está claro? El gradiente es la aplicación de Nabla sobre un campo escalar. ¿Está? Miren toda la nomenclatura y el palabrerío que aprendieron en un minuto. Profe, una consulta. El gradiente siempre va a ser diferente al vector normal, ¿no? Totalmente. Fíjate que el gradiente está siempre, no aparece la tercera componente. Cuidado, porque una cosa, el normal tiene 3 componentes, esto está en R3, mientras que el gradiente está en R2, está en el plano del piso. Y ojo, sin escribir la tercera coordenada. ¿Se ve? Si yo lo llevo al gradiente al punto, ahí le tengo que poner la tercera coordenada cuando hago el dibujo, que corresponde al punto que yo lo estoy llevando. ¿Está? Pero el gradiente siempre actúa en una dimensión menor en la cual están los vectores generadores de la diferenciabilidad. Eso también es complicado. No quiero hablar tanto de eso, pero bueno. Profe, siempre está en una dimensión más chica. ¿Y si las derivadas nos hubiesen dado 0, ese gradiente que no existe? No, da el vector 0. ¿Da un vector así nulo? Nulo, da el vector nulo. Sí existe. Si las derivadas te dan 0, 0 es un número. Estarías en el, sería diferenciable en el punto y estarías en el 0, 0, 0. O en el 0, 0 y algún número en la tercera coordenada. ¿Te das cuenta? El gradiente daría todo 0, sería el vector nulo. Pero si yo lo transporto a otro lugar, sería el vector nulo arriba de cualquier punto que yo tenga. ¿Te das cuenta? Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿y esto para qué nos sirve? Nos sirve para muchas cosas. Mire, lo primero que podemos hacer es usar esta nomenclatura para transcribir un poco todo lo que dijimos antes, en forma de vectores, como decía hoy Ariadna y Sofía, creo que también estuvo hablando un poquito de eso. Nosotros teníamos el límite espantoso ese, ¿no? Transcripción. Me van a decir, ¿todo esto sirve para la derivada direccional, que era el objetivo que vamos a hacer la clase que viene, porque ya hoy no nos va a alcanzar el tiempo? Sí, claro que sí, ahora van a ver por qué. Entonces vamos a escritura a través del gradiente.
Miren, yo tenía, lo primero, la diferenciabilidad total. Teníamos f de x0 en un punto, ¿no? Siempre estamos en un punto. Todavía nos falta definirla como función, pero ya vamos ahí. F de x0 más h y 0 más k, menos, y acá teníamos f de x0 y 0 más df a dx en x0 y 0 por h, ¿no? Más df a di en x0 y 0 por k, todo dividido la norma de hk igual a 0. Miren cómo podemos escribir lo de arriba, que sería el plano tangente. El plano tangente también se puede escribir con esta nomenclatura del gradiente. Miren qué interesante lo que podemos hacer. ¿Me siguen, no? ¿Hasta ahí? Podemos agarrar y decir, bueno, acá, en todo esto que estoy marcando en amarillo, puedo hacer lo siguiente. Puedo escribir esto como un producto escalar. Producto escalar, el vector hk. Si yo hago este producto escalar, ¿no me da esta cuenta que marqué en amarillo? Esto por esto, más esto por esto, ¿no da esto de acá arriba? ¿Qué les parece? O sea que esto sería el gradiente de f en x0 y 0, producto escalar hk. O sea que todo este límite espantoso que tengo acá arriba, ¿y qué es x0 más h y 0 más k? Esto es x y esto es y, porque también podemos decir que h no era x menos x0, por lo tanto x0 más h es x, y 0 más k es y. Entonces yo puedo escribir este límite de una forma más compacta, ¿ven? ¿Lo ven? Lo que estoy haciendo, usando la nomenclatura del gradiente. Entonces todo este límite lo puedo transcribir como el límite de la norma de h y k tendiendo a 0 de f de x y, porque sería esto, ¿no? Menos corchete f de x0 y 0 más, más este producto escalar, y este producto escalar lo puedo escribir como el gradiente de f en x0 y 0, producto escalar, el vector hk. Y todo esto dividido la norma de hk. Miren cómo quedó el límite ahora. Pero esta verdura es exactamente lo mismo que la verdura de arriba. ¿Está bien? Me mira. Se ve feo, ¿no? Ahora se fue comprimiendo, ¿no? Está más comprimido. ¿Está? Y si lo de arriba es el plano tangente, podemos comprimirlo aún más. ¿Qué es f de xy? ¿No es z? ¿Qué es f de x0 y 0? ¿No es z0? Entonces, ¿cómo podemos escribir la ecuación del plano tangente ahora? El plano tangente en x0, ¿cómo se podrá escribir? ¿Se acuerdan que el plano tangente sería z sería igual a z0 más el gradiente de f en x0 y 0, producto escalar hk. Y si en lugar de poner h y k, ¿qué puedo poner acá? Para que quede claro que esto va a ser un plano tangente. A ver. ¿Qué se puede poner? Se puede poner, ¿quién era h? X menos x0, y menos y0. Y ahí tendría la forma de escribir el plano tangente, ¿ven? Pero esto es un producto, cuidado que esto es un producto escalar.
porque tiene que quedar la suma que tengo arriba en el límite, ¿no? Lo puedo acomodar un poquito y hacer ¿qué cosa? Pasar la z esta para acá restando, ¿no? Y hacer un... Pero ya con esto ya sabemos que esta otra expresión del plano tangente, ¿ven? ¿Qué les parece? ¿Vieron cómo sería la ecuación del plano tangente? Entonces, miren todo lo que avanzamos. Introdujimos el vector gradiente. Hemos transcrito el límite con el gradiente donde se va achicando la notación, ¿ven? Después van a ver que es muy útil achicar la notación para lo que se viene. ¿Ven? Ya sabemos que los dos vectores generadores del plano tienen esta pinta. Y el producto vectorial de esos dos vectores nos da el normal que tiene esta pinta. Esto se lo dejé como tarea, a ver si lo pueden hacer. Y sería interesante ver si podemos dibujar, creo que pudieron verlo, el dibujo que yo hice, de entre el normal y el gradiente. Ven que el gradiente está apoyado en el plano y que yo puedo trazar ese gradiente en forma equipolente en el punto que yo quiera, pero este gradiente tiene solamente 2 coordenadas. ¿Ven? No es un vector de 3 coordenadas, es un vector de 2 coordenadas. ¿Está claro? Después vamos a hablar un poco más del gradiente, más adelante, sobre la geometría del gradiente. ¿Qué relación tiene con la función y todo? Digamos, con el campo. ¿El campo quién es en este caso? El macetón. Ese es el campo. Claro, ¿Qué que es lo relación? que indica. ¿Qué es lo que indica? indica? Claro, tiene una relación con el campo, no con el plano tangente. El plano tangente, su relación es con el normal, que es este. Fíjense que el gradiente no es normal, ven que no forma 90 grados acá, ¿no? El que es normal es este, es el normal. Porque el gradiente es la proyección ortogonal de él sobre el plano z igual 0, cuando la coordenada z directamente no existe, no que valga 0, sino que son con coordenadas de R2, de una dimensión menor en la cual está el macetón. ¿Está claro? ¿Dónde está el campo? Era lo que les decía hoy. Muy bien. Nos falta todavía definir la derivada direccional y un par de cositas más para empezar a hacer un par de problemas. La semana que viene vamos a hacer eso. Fue dura la clase, ¿no? Mirá la cara de Mónica. ¿Te das cuenta, Mónica, que ahora si no sabemos álgebra lineal estamos mal? ¿Se acuerdan lo que les dije al principio del curso? A ver qué me dice Mónica. Hay que estudiar, hay que estudiar. Hay que estudiar, no es imposible, pero es difícil. Yo entiendo que es difícil esto. No son temas fáciles. A mí me cuesta explicarlo. Imagínate que el que lo está viendo por primera vez no le debe resultar nada sencillo, pero con los gráficos creo que se ayuda Igual mucho. con GeoGebra sí, se ven hermosos, esos colores hermosos los gráficos. Vamos a ver si sale. Quiero preguntarle a Iván. Iván, ¿te contesté bien la pregunta o querés saber algo más? A ver. No, sí, no, yo preguntaba porque, claro, no tenía en consideración que si estaba, que tomaba, digamos, si yo cambio el punto en el que estoy mirando el disco, me cambian las derivadas y me cambia el dibujo, entonces puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser que en un punto sea, no haya problema y puede ser que en otro sí. Claro, Eso, bueno, eso es el tema. La continuidad de las derivadas parciales te van a garantizar la diferenciabilidad en ese punto, pero no saben el de al lado. ¿Te das cuenta? Lo que vos me preguntabas hoy. Y por el otro lado, la continuidad de las derivadas parciales te asegura en el plano tangente. Más aún, la existencia solo te asegura el plano tangente y la continuidad te asegura la diferenciabilidad en ese punto. ¿Qué quiere decir la diferenciabilidad? Que ese plano tangente siempre va a existir y va a contener a todas las derivadas de todas las otras direcciones. Ahora, si en alguna otra dirección no existe la derivada direccional, eso no te impide que la función siga siendo diferenciable. Vamos a ver algunos casos donde en algunas direcciones la función no existe la derivada parcial, pero el plano, al tener derivadas parciales continuas, es diferenciable. Y en otros casos, el plano, aunque no tenga derivadas parciales continuas, como existe el límite y da 0, también es diferenciable. ¿Entienden? Lo importante, ahora, ¿cuándo no va a ser diferenciable? No va a ser diferenciable cuando no existan las derivadas parciales.
Aunque existan derivadas direccionales. Por ejemplo, hay un problema que les puse ahí en la práctica que dice, pruebe que este campo en tal punto no tiene derivadas parciales, pero tiene derivada direccional en esta dirección. ¿Puede garantizar algo usted con eso? Les pregunto. Y no se puede garantizar nada. ¿Por qué? Porque puede existir la derivada en esa dirección, pero no tener derivadas parciales no garantiza el campo. Ahora, si vos garantizás la continuidad de las derivadas parciales, te garantizás las derivadas, que cualquier derivada direccional caiga arriba del plano tangente. Eso que te da la pauta es diferenciable, es una diferencial total. Pero también puede ser una diferencial total con que exista el límite, no existe el plano tangente y en el que en alguna dirección no exista. Eso no te dice nada. ¿Entienden eso? La continuidad de las derivadas parciales garantiza siempre que la función es diferencial total exacta. Es decir, es una función diferenciable, es un campo diferenciable. Ahora, que no sean continuas las derivadas parciales no implica que no sea diferenciable, porque el teorema se lee para un solo lado. Distinto sería que, ¿por qué? Porque puede existir ese límite, existir el plano, y esas derivadas parciales no sean continuas. ¿Qué quiere decir que no sean continuas? Que cuando venga en otra dirección cualquiera, podría pasar que no tenga derivada. Pero eso no me invalida la diferenciabilidad. Por ejemplo, venga en alguna dirección, porque la continuidad de las derivadas parciales me garantiza que cuando yo venga en cualquier dirección, caiga arriba de ahí. Y eso es interesante, porque es derivada en todas direcciones. Bueno, creo que hasta acá voy. Las caras dicen todo. Profe, yo le quería pedir si no puede mostrar Dale. otra vez la pizarra, la última parte del plano tangente. ¿Cómo no? Acá lo tenés. A ver, más abajo está, ¿no? Sí. Sí, Ya te lo paso. una parte verde. Acá, en lo verde. Fíjate cómo quedó. Ahí, Donde buenísimo. K, la resta entre x menos x0, si querés lo podés... Acordate que esto es un producto escalar, ¿ves? Que acá lo aclaré. Acá es una R, no es escalar, es escalar. Ahí. ¿Ven? Lo podés escribir así, lo podés escribir igualándolo a 0, ¿ves? No hay ningún drama. Lo que hay que tener claro que es esto. Esto es nabla aplicado a F, ¿no? Ya aprendimos quién es nabla. Después vamos a ir hablando un poco más de cada una de estas cosas. Entonces, continuidad de las derivadas parciales garantiza diferenciabilidad. Pero que no sean derivadas parciales continuas puede ser diferenciable o no. Mientras exista el límite, exista el plano, ya está. ¿Está? Que exista el límite, exista el plano, ¿qué quiere decir que no tenga de continuidad las derivadas parciales? Que puedo venir por alguna dirección y no tener no garantizar que exista en esa dirección la derivada, o sea, no exista alguna derivada direccional, pero eso no me invalida la existencia del plano. Eso es lo más importante de la clase de hoy. Si entendieron algo de eso, que lo dije como 100 millones de veces, me voy a tomar un café contento. La cara que pone. Sofía, no me dijiste nada, Sofía. A ver, ¿cómo estuvo la clase? A ver, Sofía, vos que venís bien. No, sí, se entendió todo y como decía la compañera, al verlo, ya está. Es como que no estamos solamente anotando, sino que además vemos lo que vemos todo, digamos. ¿Se animan a hacer el producto vectorial de los dos generadores a ver si da el normal? A ver para qué lado da. ¿Vieron cómo estaban los dos generadores? ¿Cómo se dan cuenta? Sí, escucho. Sí, yo que ya vi el video del año pasado que también explicó este ejercicio, yo lo pude hacer. Ah, perfecto. Sí. Ay, pero que no nos diga. Y ya se lo mandé. A ver si nos sale a nosotros. Está bien, Ludmila, vos, Musarela, a ver, dejá que los demás piensen. Sí, además está en el video, así que... Y no es muy largo ese video. Lo que yo quiero es que ustedes presten bien atención al concepto. Yo este año voy a ver si puedo hacer un par de problemas más, donde, por ejemplo, el campo sea diferenciable, pero no tenga derivadas parciales continuas. ¿Entienden? Que no Eso, existe profe,
la clase que viene, puede ser que lo veamos. Vamos a hacer esos ejemplos. La semana que viene vamos a hacer ejemplos, y después quiero definir la derivada direccional, porque derivadas parciales continuas implica que me garantiza en forma inmediata la existencia del plano. O sea, me garantiza en forma inmediata la diferenciabilidad. Después vamos a ver con casos concretos qué significa eso. ¿Está? Muy bien. Vamos a descansar media hora, a 4:30 nos conectamos de nuevo. Porque hoy empezamos temprano, ¿eh? Sí, dicen que sí. Bueno, los que no hacen lo que sigue... Sí, escucho. Una compañera, Lorena Roldán, se comunicó conmigo para que le avise que ella sufre de migraña. Y hoy es terrible. Dijo que no hay problema, no puede estar hoy. Que mire la clase cuando esté mejor, decirle, y mandale un beso grande. No hay ningún problema. ¿Eh? Sí, Cecilia, 4:30, ¿te parece bien? ¿Descansamos un ratito, Ceci? Sí, me pone. Y sí, hay que descansar, ¿no es cierto, Ariadna? Mirá la cara de Ariadna cómo quedó. Quedó como Homero Simpson cuando lo mandan a estudiar física nuclear 1A. No, lo que pasa también es que estoy desde las 8 de la mañana, por eso me conecté tarde, porque se me pasó la hora. Estaba mirando los videos de álgebra de Lie. A la que no saludé hoy fue Alejandra. Mirá la cara de Alejandra también. ¿Cómo quedaste, Alejandra? Mal, igual que... Estuvo mirando álgebra de Lie, mirá vos. Por eso, vamos a charlar de como Ariadna, sí, yo también estoy... ¿Qué les pareció los de álgebra de Lie? Igual que ella, yo también estuve desde temprano viendo los videos. Estuvo difícil. Estuvo difícil porque es muy formal, digamos, mucho vocabulario específico. Ah, está difícil, sí. Pero ¿vieron cómo me mucho símbolo. Me divertí mucho yo en ese curso. Estaba en mi salsa ahí. ¿Viste todos los símbolos que hay? Bueno, ahora vamos a charlar un poco de álgebra de Lie. ¿Está? Bueno, vamos a descansar. Profe, disculpe, usted no subió a las últimas clases. Le hoy recuerdo lo que pasó. Llegaste tarde, madre. Decile que te cuenten lo que pasó. Ah, ok, sí, entré tarde, pero me fijé antes de entrar para recordar. La última no está, de ninguna de las materias. No, la última no está. Hubo un problema con el Zoom. Salió sin audio. Ah, no te voy a poner... bueno. Ok. Van a tener que mirar las anteriores, las de los años anteriores. ¿Qué va a ser? Por eso hice un resumen cuando empezamos hoy. Bien. Viste, es como Homero cuando lo mandan a estudiar física 1. Viste que lo mandan y le dice, yo creo saber lo que es un reactor nuclear. Muchachos, y vienen los que apagan el incendio. ¿Lo vieron ese capítulo? Sí, lo tienen bien visto. ¿Viste, Ariadna? Yo creo saber lo que es un reactor nuclear, muchachos. No, es que los Simpsons explican todo lo que pasa en la vida. ¿Viste? Sirven para explicar todo. Claro, la mujer del que hizo los Simpsons era argentina. Viste que todo lo que hace Homero es prácticamente lo que hacemos nosotros. De Matt Gregory. Dio letra. Mirá, no Le dio buena letra. La mujer de Matt Gregory era argentina, no Era sabía. argentina, la primera mujer fue argentina, claro. La que hizo los Simpsons fue argentina, la mujer. Y Otto, ¿no viste que Otto es típico argentino? Uy, el coronel, le dice, el general, viste que el padre es un coronel. No, pero el coronel no quiere ir a vivir, él prefiere ir a vivir al garage de Homero Simpson cuando lo echan. ¿Qué va a hacer? Pero ahora hace eso, me cierran muchas cosas que veo los Simpsons que digo, son recontra argentinizados, son muy Y argentos. claro, porque la mujer le dio letra. ¿Te podés imaginar? Hace lo mismo que nosotros, ¿viste? Él no quiere ir a trabajar. Primer día que llega temprano al trabajo. Gordo estaba trabajando sentado. Bueno, me voy a tomar algo, que ahí bajó Gary, seguramente va a querer que le dé algo de comer de la cocina. Bueno, 4:30. Para los demás la semana que viene. Ahora subo esto, vieron que ya subí uno, hoy subo lo otro.